eh, porque creo que el OBS no... Ahí está grabando. Ya, excelente. Entonces después te va a indicar la carpeta cuando se termine la sesión, cuando yo la cierre, te va a indicar la carpeta donde la guardó. Entonces, te voy a mandar mi correo por interno ahora mismo y al final de la clase para que subas a Drive, me des para invitar y yo poder descargarlo, editarlo y subirlo, ¿ya? Te agradezco infinitamente este esfuerzo y, eh, y podemos ahora comenzar. Ya. Entonces, ya espero que hayan visto los problemas, o sea, como una revisión por encima, no, nada muy profundo, ni mucho menos. Hoy día lo que vamos a hacer, como les digo, es la tutoría de electromagnetismo. También saludo a las personas que me están mirando desde el computador. Ahí también tengo que darle co-host a mi pantalla. Bueno, antes. No, este es el. Espérame. Participantes. Acá le tengo que dar a. Me tengo que dar co-host a mí mismo también. Para poder compartir pantalla. Entonces, vamos a comenzar. Primer problema. Ya que estamos teniendo una dinámica un poquito más cercana, quién lo quiere leer? No, lo voy a leer yo. Mejor lo voy a leer yo. Dice, ley de Ampere. Tengo un problema de ley de Ampere, un clásico, ya clásico de clásicos, este problema. Siempre les va a aparecer si es que hacen electromagnetismo. Un cable cilíndrico de radio R lleva una densidad de corriente J igual a J0Z. O sea, J0 por Z, o J0 por K, tongo, como ustedes quieran. La cosa es que va paralelo como al cilindro. El cable tiene un hoyo cilíndrico de radio A paralelo al eje cilíndrico con una distancia BD. Hay que mostrar que el campo magnético dentro de la cavidad es uniforme y hay que encontrar su valor. Ya, cuéntenme, ¿cómo se les ocurre hacer este problema? Considerando que tienen un examen pronto. ¿Cómo lo empezarían? Esa es pregunta para ustedes por si acaso. Ya, muy bien, superposición. Ya, ¿qué superpondrías? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo harías la superposición? Considerando que el agujero no existe en Ya, ¿y primera cómo se hace instancia, eso? ¿Cómo? considerando que el agujero no existe en primera instancia y calcular las cosas que necesitemos. Ya, bien, ok, me parece bien. ¿Están todos de acuerdo con el compañero? ¿Hay alguien que no entienda o que crea otra cosa? Sí, o sea, como hacer que no existe y luego solo calcular en la cavidad y se resta. Ok, sí, me parece bien. Entonces, creo que puede ser una buena idea hacer eso. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ocupar efectivamente superposición. Vamos a ocupar esta idea de que las ecuaciones de Maxwell nos permiten, que son lineales, que nos permiten acoplar los campos. Eh, y lo vamos a hacer, como indican sus compañeros, de la siguiente manera. O sea, vamos a suponer que este sistema, que es un cilindro con un hueco adentro, con con un cierto, ¿cómo se dice? Con una cierta corriente, exactamente, sí, con una cierta densidad de corriente, lo vamos a modelar como un cilindro completo por el cual pasa esa misma corriente y en esta parte de radio B, creo que le puse, eh, lo vamos a modelar como si, no, al revés, bueno, da lo mismo, lo voy a arreglar al tiro. Vamos a suponer que donde está ese hueco va a haber como una especie de segundo cilindro superpuesto sobre el cual va a circular la misma corriente pero en sentido inverso. Entonces sí podemos modelar que en realidad en ese sector no está pasando corriente. Una de las condiciones, una de las cosas que podemos hacer considerando como esta idea de superposición. Entonces, ahora voy a reescribir los datos como los puse en el enunciado. Este cilindro pequeño tiene radio A, el cilindro grande tiene radio R, y la unión entre ellos dos tiene una distancia B. Ok, entonces vamos a ocupar superposición. Superposición. Entonces, dos cilindros, uno de radio R por el cual pasa una corriente J igual a J0Z, y otro de radio A donde va a pasar una corriente J igual a menos J0Z. Entonces lo que tenemos que hacer es, usando esta misma idea de superposición, calcular
los campos magnéticos generados por ambos. Entonces, ya les di el hint que este problema se resuelve con ley de Ampère. Entonces tenemos que ocupar la ley de Ampère de forma ingeniosa. ¿Qué nos dice la ley de Ampère? Lo voy a poner acá. Ley de Ampère. Nos dice que la integral sobre una línea, ¿cierto? De B.dl va a estar dado por mu0 por la I enlazada, que en este caso la vamos a escribir de forma especial porque ahora vamos a tener que considerar la densidad de corriente. Entonces esto es J.ds. Pero este J es especial. Este J es el J encerrado por la línea. ¿Ya? ¿Podrías explicar un poquito mejor conceptualmente lo que se refiere corriente enlazada? Eso mismo voy a hacer. Muy bien, entonces, ¿a qué me refiero con corriente enlazada? Que eso es justamente, gracias a quien haya preguntado, que no alcanza a leer el nombre, eso es justamente uno de los grandes problemas que se tiene a la hora de calcular la ley de Ampère, porque no confunden mucho el concepto de corriente encerrada. Muy bien, hagámoslo calculando para el caso del cilindro de radio R. Entonces, uno ponemos acá. Cilindro. Oh, estoy escribiendo pésimo. Radio R. Ok, entonces, volvamos a nuestro cilindro. Ahora ya los cilindros los voy a dibujar a mano alzada nomás. Si quedan bonitos, si no, no. Tenemos esta una de las vistas y esta es la otra, ¿cierto? Pésimo quedó. Ya, ahí sí. Ok. Entonces, nosotros sabemos que por acá, suponiendo que el eje Z va hacia afuera de la pantalla, pasa una corriente J. Una J cualquiera, dependiente de todas las variables que ustedes quieran. Ya incluso del tiempo si quieren, pero para hacerlo simple, variables espaciales. Y si lo vemos desde esta vista de acá, para allá lo voy a hacer mejor con este color. J, que también está siguiendo esa línea. Entonces la corriente J va por dentro y el sentido de la corriente es ese. Ya. Entonces, la idea de corriente enlazada es la misma, la mejor forma de, o más bien, para poder explicarlo, mi forma de explicarlo es como pensar en una cuerda que se están poniendo en el cuello de algún animal, por ejemplo, para poder llevarlo a pastar, ¿ya? El cuello viene siendo nuestro cilindro, por el cual está pasando corriente, y la cuerda es este diferencial de línea, este B.dl, con el cual nosotros vamos a recorrer absolutamente todo el cuello. Si el cuello lleva corriente, la enlaza y aporta al campo magnético. Si hay corriente fuera de ese lazo, no aporta al campo magnético que ustedes van a calcular a través de la ley de Ampère. Entonces, ahora voy a volver a este caso y lo voy a hacer más grande abajo. Si yo, más grande, ahí, ya, y voy a hacer más chico todo esto. Si yo tengo corriente acá, dentro de este cilindro, en todos lados, en todo el espacio hay corriente. Ya, una corriente que apunta en esa dirección. Da lo mismo la dirección por ahora, pero para que sepan. La línea que yo voy a tomar para hacer esta integral, por eso le voy a poner un gamma ahí, ¿cierto? Entonces, esta es gamma, y yo voy a integrar a través de ella. Esa integral va a ser equivalente a toda la intensidad de corriente. Recuerden, lo que está aquí adentro es J.ds, que es lo mismo que I, que ahora le pongo la encerrada para ejemplificar lo que voy a hacer. Voy a estar calculando un campo magnético a través de esta línea gamma, definido por el flujo de densidad de corriente que pasa a través de la superficie que define esa gamma. Entonces, a esa densidad o a esa intensidad, a esa densidad de corriente que pasa a través de la superficie que define la línea por la cual yo voy a integrar el campo magnético, le llamamos corriente encerrada. ¿Ya? Entonces, esquemáticamente, porque ahora les acabo de dar la definición formal, es toda la corriente que ustedes pueden enlazar con la línea con la cual van a integrar. ¿Sí? Lo que está afuera, digámoslo, todos esos vectores de densidad de corriente que están afuera, lo puede hacer con otro color mejor, con este color de acá, todas las intensidades, todos los vectores de densidad de corriente que están aquí afuera, estos
no aportan. ¿Ya? En cambio, los de adentro sí aportan. Entonces, si yo voy cambiando esta línea, la hago más grande o más pequeña, voy a ir enlazando más o menos corriente. Entonces, también el campo magnético va a depender de cuánto estoy haciendo más grande o más chico mi cuello para poder agarrar tanta corriente más o menos. No sé si ahí se entiende la idea de lo que vamos a hacer. Esa es la forma de ejemplificar cómo uno calcula la ley de Ampère. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, recuerden que la ley de Ampère proviene de la famosa ecuación, esta de acá, ¿ya? Esto ya es por, no, me equivoqué. Esta ecuación de acá, la famosa cuarta ecuación de Maxwell. ¿Ya? Creo que era una cosa así. Y acá hay un término que depende de la derivada temporal del campo eléctrico, una cosa así. Pero este término no es tan importante. Lo que está aquí adentro sí. Esto sí lo incluye. Entonces esta es la forma diferencial. Y la forma integral es integrar en la superficie, ocupar el teorema de Stokes, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Volviendo a nuestro problema entonces. Vamos a ocupar la ley de Ampère en este caso. Entonces, yo sé que dentro de mi circunferencia de radio R, en realidad puedo tomar cualquier radio. Ya puede ser más grande o puede ser más chico. Eso es irrelevante. Pero tenemos que definirlo. Entonces, R1 va a ser radio con respecto, o sea, medida, radio con respecto al centro O1. Acá es importante tener mucho cuidado con dónde definimos nuestros sistemas de referencia, porque va a ser importante. Entonces yo R1 lo voy a estar midiendo desde O1. Entonces, hacemos la integral. Ya tenemos todo bien definido, sabemos cómo va a ser nuestra línea, la cual vamos a recorrer en un sentido, sea cual sea el sentido, pero la vamos a recorrer de forma tangencial. Entonces vamos a hacer una integral como siguiendo un vector tangencial, ¿cierto? Un vector phi, vector teta, como ustedes quieran llamarle. Entonces, ponemos acá, punto R1, porque va a depender de cuán grande o cuán chico sea el radio que nosotros tomemos esta superficie sobre la cual vamos a integrar y sobre la línea a la cual vamos a integrar, por, llamémosle de teta, en realidad lo mismo, se va a ir. Y especificamos la dirección, que en este caso es teta tonco. Entonces, argumento de simetría. ¿De qué depende el radio? O sea, perdón, ¿de qué depende el campo magnético? Pueden contestar por el chat porque también lo estoy viendo. Este campo B. Que está acá. La dirección, claro. O más bien, claro, la dirección también, pero como de qué depende el campo magnético tanto en dirección como en coordenadas, si quieres hacerlo así. Ya, si no, pero no de las componentes, sino como pensando coordinatoriamente. Las coordenadas, ¿cierto? Que tienen como, no sé, pues, puede depender de phi o de teta o ya del radio, muy bien, eso, depende del radio. Eso por un argumento de simetría, ¿eh? Es solamente por el hecho de que tenemos una densidad de corriente uniforme, toda bonita, ¿ya? Entonces, nosotros independientes nos vamos a dar cuenta de que incluso la densidad de corriente que entra a ser enlazada depende del radio que tenga mi superficie sobre la cual voy a integrar esa densidad de corriente y claramente el radio donde esté la línea que va a definirme el campo magnético. Entonces va a depender de R. Y por la misma razón, ¿cuál va a ser el vector unitario? Bueno, aquí les soplé el vector unitario, pero el único vector unitario que puede tener, también por ese mismo argumento de simetría, es teta. Uno, por el argumento de simetría, y dos, se pueden dar cuenta porque finalmente si toman cualquier otro vector, eso les va a dar cero, no va a aportar. Porque finalmente lo que estamos calculando aquí es esta línea que sigue al campo magnético. Entonces, eso por un lado. Entonces aquí lo voy a escribir más bajo. Fíjense que la integral de línea solamente vamos a estar integrando a través de este campito que voy a estar siguiendo, o sea, de esta línea que voy a estar siguiendo, quiero decir. Por tanto, mi única variable va a ser el radio. O sea, perdón, el radio, el ángulo. O sea, dependiendo de qué ángulo yo voy a estar tomando, va a ser el punto donde me voy a encontrar sobre esta línea. Entonces, reemplazo todo y calculo. Esta es la parte b.dl. Ya vamos a calcular la otra. Lo estoy haciendo lento para que lo vayan viendo. También tiene que estar cerrado. Cerrado significa que tienen que volver a donde empezaron. Y acá esto va a ir de 0 a 2pi. Bueno, antes de eso, b de R1, muy importante, por R1, por la integral de 0 a 2pi de d teta.
Y creo que eso es todo. Entonces, finalmente acá, esta línea da 2pi por b de R1 por R1. Perfecto. Al otro lado, acá ya tenemos la parte, eso mejor lo voy a escribir acá. Acá tenemos la parte b.dl. Y ahora vamos a calcular la parte de la intensidad de corriente. ¿Sí? ¿Pregunta? Sí, ¿multiplicaste el R por d teta como por el arco? Claro, porque tengo que hacer la integral de línea. Esta integral de acá, tengo que integrar por todo este contorno. Entonces, ¿qué me define este contorno? El ángulo, porque el radio ya lo tengo definido de antes. Ya, gracias. Excelente. Ya, entonces ahora al otro lado. Tenemos la corriente J. Ya la corriente J la tenemos hiper mega requete contradefinida, entonces esto es J0 por Z, positivo, porque recuerden que estamos ya definimos cómo va a ser la dirección de las densidades de corriente para cada caso, J0, punto. La única, si vamos a integrar en dz y la única componente es z, tongo, tenemos que integrar sobre la superficie de una superficie definida por una normal en z, y solo en z. Y que de hecho es esperable, porque recuerden que esto está apuntando en esa dirección. Y la integral sobre la cual tenemos que, la integral de superficie que tenemos que hacer está definida sobre una superficie que no es difícil ver que está orientada en la dirección de z. Entonces definimos, ponemos nuestro ds. Recuerden que acá el ds ustedes normalmente lo tienen, entonces no me voy a detener mucho en definir bien ese ds. Esto es de R1 por d teta y también por dr1. Y vamos a ponerle dr simplemente para poder hacer la integral. Esto después va a quedar un dr1. Ah, no, acá tengo que poner r simplemente. Acá tengo que poner r. ¿Por qué estoy poniendo r y no r1? No me equivoqué, pero ustedes lo reemplacé. ¿Por qué r y no r1? Porque estamos integrando ahora sobre la superficie, sobre esto de acá. Entonces esto va a ir desde R0, o sea, desde 0, R igual 0, hasta R igual R puede llegar. Entonces se integra de arriba hacia abajo. Y, o sea, más bien desde el 0 hasta el R que puede tener, que en este caso es R1, no R grande, porque queremos ver cómo es este campo con, teniendo a R1 como nuestra coordenada. No queremos todo el campo magnético o el campo magnético en R. Vale decir, no queremos calcular toda la intensidad de corriente que hay dentro de este cilindro, solo lo que necesitemos. Entonces después nosotros lo podemos ir moviendo. Esto ya lo habíamos hecho cuando estábamos viendo ley de Gauss, que podíamos calcular estas integrales definiendo un radio como coordenada y después moviéndolo hasta el punto en el que nosotros quisiésemos calcular. Entonces no nos complicamos mucho con eso. Ya, voy a continuar en un segundo, denme un segundo. Quiero buscar algo para no equivocarme. Un segundo. Está por acá. Aquí está. Excelente. Ya. Cierras, te cierras. Y aquí está. Ya. Entonces, para continuar, lo que falta por hacer es el problema 209. Perfecto, ya. Entonces, para continuar, calculamos esta integral. Nuevamente por simetría, J0 es una constante, entonces no tenemos problemas con esa constante. La podemos sacar para afuera. Y nos va a quedar J0 por la integral de 0 a 2pi y de 0 a R1 de R de teta de R. Esta integral es sencilla, la podemos resolver de inmediato y da 2pi por J0 por R1 medios al cuadrado. Efectivamente, sí. Ya. No tienen problema con que haga las integrales rápido, ¿cierto? O sea... No, por mi parte. Perfecto. Entonces se simplifica y se simplifica. Y esto queda pi, bueno, J0 por pi por R cuadrado. 1. Bueno, que esta es la parte J.ds. Perfecto. Entonces, con esto encontramos que 2 por pi
por B de R1 por R1 tiene que ser igual a J0 por pi por R1 cuadrado. Simplificamos lo que haya que simplificar. Este de acá. Y tenemos que, si mis cálculos no me fallan, B de R1 va a ser igual a J0 por R1 partido por 2. Y en la dirección de teta tongo. De hecho, y el procedimiento es tremendamente análogo cuando tomamos ahora el caso de R igual a. No tenemos ningún problema para poder definir ese vector con... Creo que lo hice bien, ¿cierto? ¿Quedó el medio abajo? Sí, ya quedó el medio abajo. Ok, entonces, ahora, esto es para R1. Ahora para el cilindro con centro en O2. Y aquí lo puse, esto de acá lo puse, no, acá lo puse como cilindro radio A. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien hasta acá, cierto? ¿No falta el musero en la parte derecha de la...? Ah, sí, falta un museo, sí, tienes toda la razón. Gracias, pero Lo dijo alguien por no, el chat, así que... ojo. normalización. Ya. Lo podía agregar de que este J0 en realidad pasa a ser mu0 por J0. No hay problema con eso. Pero sí, está bien, está perfecto. Ustedes no se pueden equivocar en eso. Yo sí, porque yo estoy haciendo esto y ya pasé el esto. Bueno, además que bueno que se dieran cuenta, porque finalmente significa que están prestando atención y no estoy hablando solo. Así que muchas gracias. Definimos lo mismo, simplemente que ahora vamos a estar en O2, entonces tenemos que definir una nueva coordenada. Entonces, radio con centro en O2, le llamamos. Entonces ahora voy a hacer un poquito más rápido la ley de Ampère porque ya sabemos cómo se hace. Entonces, simetría nuevamente, B de R2, punto, teta, acá teta 2, pero pueden llamarlo phi para diferenciarlo porque son dos vectores distintos. Ambos representan una coordenada, una dirección tangencial, pero desde diferentes centros de referencia, ya, aunque en realidad no es tan importante porque finalmente se va a ir. Lo que sí es importante es que tengan claro el R2. El R2 tiene que quedar bien diferenciado. Y esto va a ser igual a 2 por pi por b de R2. Y sería exactamente. Y ahora al otro lado tenemos menos J0. Aquí es importante y pongan mucha atención. ¿Qué es lo que está pasando acá? Al principio, yo esto lo hice con un poquito de rapidez, pero debía haberlo explicado con un poquito como más lento para que se pudiera ver con claridad. Yo definí una dirección positiva para orientar mis superficies, que viene dado por la forma en la que yo tomé la línea de 0,2pi. En este caso, si se fijan, yo tomé el sentido antihorario, que de hecho es el más usado. Defino la línea, me voy por el sentido antihorario y defino mis ángulos acorde a esa orientación. Entonces, mucho cuidado con la orientación. Por último, quédense con una y cásense con una. Orienten siempre así. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, si yo, por ejemplo, hubiera querido hacer esta misma integral, pero siguiendo la línea en sentido horario, cambio el signo de la normal. Entonces ahí, por ejemplo, la consecuencia es que uno habría tenido que integrar desde 2pi hasta 0, lo cual me bota un signo menos, y además hubiera tenido que tomar una normal que apunta hacia adentro. Entonces apuntaría hacia menos z, y el diferencial de superficie también cambia, porque depende de la orientación de la normal. Acá, la diferencia, ¿por qué yo pongo un menos adelante? Porque yo sé que el campo, densidad de corriente, está apuntando hacia adentro del cilindro, o más bien en la dirección de menos z. Entonces, yo, como me casé con una orientación, yo digo, todas mis superficies van a estar orientadas siempre hacia los positivos, tomando las líneas y los ángulos correspondientes a una orientación positiva, yo tengo que definir el J0 negativo para no perder para no perder los signos y que me salga un campo que tenga los signos cambiados. ¿Ya? Eso es muy importante. Si eligen una orientación,
un sistema de referencia, se casan con él. Entonces ahora ya los sistemas de referencia no solamente me definen cuando Z es positivo o negativo. Fíjense que ahora también de él dependen. Por ejemplo, las direcciones de los campos eléctricos magnéticos, las densidades de corriente, etcétera, también dependen de ello las orientaciones de sus superficies, de las superficies, de las líneas por las cuales ustedes vayan a integrar, en fin, un montón de cosas. ¿Falta un R2? Sí, tienes toda la razón. Muchas gracias. Entonces ahora ustedes van a tener que hacer todas estas integrales con sumo cuidado, siempre pensando en cómo van a orientar su superficie, siempre considerando cómo van a definirse su sistema de referencia, porque ahora ya no solamente las coordenadas dependen de, sino que también los campos que les van a pedir. Entonces, J0 yendo a Z, por el modelo que nos habíamos dado de que dentro de ese agujero íbamos a poner otro cilindro, superpuesto con un cilindro completo, evidentemente, sobre el cual va a pasar corriente J0 a la J0 inversa para que la suma total de corriente sea 0. Punto. Yo ya estoy definiendo toda mi orientación en un sentido, en el sentido de Z, entonces yo me voy a casar con esa superficie. De la misma manera, R2, bueno, en este caso R, ya aquí ya pueden ponerle R barrita, pero en realidad es una coordenada, o una variable de integración, las variables son mudas, así que, pero en el ángulo sí, no perdono, porque es importante que ustedes sepan que ese ángulo no va a estar definido desde O2, o sea, desde O1, sino que desde O2. Hacemos la integral. Les va a quedar menos J0, bueno, menos 2 por pi, por J0 por R2 cuadrado medios. Si se fijan, muy análogo, prácticamente la integral es la misma, y no es para nada difícil de resolver. Entonces, uniendo los dos resultados, tenemos que 2pi por b por r. Acá le voy a poner ya un numerito a esto porque tenemos que saber identificar qué campo es. Este es B1 de R1, lo voy a poner aquí arriba también. 1, ¿dónde más tengo que poner 1? Acá, 1, 1. Eso, ya. Y acá este va a ser el campo 2. Campo 2, campo 2, campo 2. ¿Campo 2 por este lado? Sí, campo 2 por este lado. 2pi por R, aquí sin vector porque estamos trabajando con una escalar. Fíjense que no hay vectores acá. Uy, ya que hablamos de vectores, acá también se me olvidó poner el vector z-tongo. Noten que z-tongo es el mismo tanto para el sistema de referencia de O1 como de O2, entonces eso genera que no tengamos que preocuparnos por eso. Esto por R2, y esto va a ser igual a menos 2pi por, bueno, menos pi en realidad, porque estos dos se van a ir, menos pi por J0 por R2 al cuadrado. Simplificando todo, B2 de R2 va a ser igual a menos mu0, acá ya pueden retornar el mu0, aquí van a ser de nuevamente J0 a mu0 por J0. Esto no lo hagan, ya definan el J0, o sea, el mu0 desde el principio. No se caigan con eso, ya. Yo lo hago porque estoy haciendo esto como casi como sketcheándolo, a pesar de que tengo que hacerlo bien. Pero el mu0 va, y va desde antes, en la ley de Ampère. De hecho, si es que no, ahí está, ¿ven? No se olviden de ese mu0. Y yo tampoco me voy a olvidar de ahora. Mu0 por J0 por R2 partido por 2. Sí. Y esto definido en phi-tongo. Ya. Entonces, por superposición, se tiene que el campo total, que voy a llamar B simplemente, va a ser igual a B1 más B2. Por lo tanto, esto va a ser igual a mu0, J0, medios, factor B. R1 teta menos R2 phi. Excelente. Ya. ¿Y terminamos o no terminamos? Díganme ustedes. No. Ya, sí, además que alguno de ustedes hizo este ejercicio, pero quiero que alguien que no haya hecho este ejercicio me diga si es que terminamos o no terminamos. Sin ver el chat, obvio. ¿Alguien se la juega? Ah, bueno, entonces está bien. Es que son ejercicios del chi, entonces puede que alguno ya lo haya hecho, pero son los peludos. Traté de seleccionar los peludos porque esos siempre se dejan para el final. Ya, lo siento, Maximiliano. De todas maneras, tiene razón, Maximiliano. No hemos terminado. ¿Por qué? Porque tenemos que dotar de una definición a teta tongo y a phi tongo. Entonces,
físicamente, o sea, físicamente en el sentido electromagnetismo, ya, el problema está terminado. Terminado. O sea, está listo con comillas. Todo desde el punto de vista de EM. Pero hay que determinar, hay que dotarles de un valor, lo que le hemos dicho desde intro de la física clásica. Nunca dejar cosas en función de constantes desconocidas o de cosas desconocidas. Tanto R1, bueno, R1 y R2 son coordenadas, así que está bien. Pero teta y phi son vectores que nosotros nos definimos al voleo y no tenemos forma de poder definirlos como en función de cosas que conocemos. En realidad lo que conocemos es que es la dirección paralela al cilindro, que es Z. Entonces vamos a tratar de encontrar una definición para eso. Entonces, lo que vamos a hacer dos cosas muy, muy, muy bacanas. Primero, lo que vamos a hacer es, para determinar teta y phi, se hará lo siguiente. Si alguien ya hizo este ejercicio con los campos eléctricos, sabe que se puede generar una relación vectorial acá, ¿cierto? Porque hay un vector B que une a ambos campos. Aquí lo voy a hacer más chico, sí, porque no quiero gastar tanto espacio. Entonces, si se fijan, por construcción, O1 y O2 están relacionados con a través de una distancia de mejor, a través de una distancia B. Entonces, yo voy a llamar, ahora voy a definir este vector B como el módulo, la distancia entre O1 y O2 por una dirección B que está bien definida. Este vector es un vector no dependiente de coordenadas. Un vector que está bien definido, o sea, apunta en esa dirección, tiene este vector unitario y tiene este módulo. B está bien definido. Y lo que hace B es unir, Betongo en realidad es unir O1 y O2. No necesitamos nada más para poder definir ese vector bien. Entonces, ya teniendo eso, podemos observar que si yo, por ejemplo, me quiero parar en algún punto dentro, no lo voy a hacer con otro color mejor, en algún punto dentro de mi cavidad, que en el sistema O2. Esto ya sí lo voy a hacer grande mejor. Esto sí lo voy a hacer grande. Oh, quedaron enormes. Ya, aquí está O1. Aquí está O2. Y el vector verde musgo apunta hacia un punto P que está dentro de la cavidad. Esto ya es dentro de la cavidad. Dentro de la cavidad. Ya. Y este vector, R2, es justamente para un punto arbitrario, recuerden, este P puede ser cualquier punto dentro de la cavidad, va a estar dado por R2, por R2 tongo. ¡Ah! Ya. Bueno, la dirección del radio ya está ahí, pero lo importante es que apareció este R2 radial, que nosotros ocupamos en las ecuaciones anteriores. Entonces, de la misma manera, este B lo voy a poner más abajo y voy a ocupar ya el rojo. Tenemos este R1, con R1 viniendo desde O1, desde el sistema de referencia completo, o más grande, y nuevamente tenemos que esto va a ser igual a un R1 cualquiera, si está dentro del sistema 1, lo podemos describir con un R1. Bien definido, pero que va a estar asociado a R2. Y la relación entre esos dos, que ustedes se pueden dar cuenta, es que si yo estoy haciendo que B tenga esa dirección, que apunte desde O1 hacia O2, lo voy a poner aquí mejor, hacia arriba, unen O1 y O2 en esa dirección, vamos a tener que R1
y esta es la primera relación importante, tiene que ser igual a B más R2. Entonces lo que hicimos acá fue un juego de vectores. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos a poner 1. Espero que no. Ya, sigamos. Y luego, por la... Ya estamos terminando este por si acaso. Forma que... En que, mejor dicho. En que definimos phi y teta, es decir, respetando la regla de la mano derecha, porque nuestras orientaciones positivas están perfectamente sincronizadas con la regla de la mano derecha. Y eso también es importante. Traten de que todos sus sistemas de referencia estén orientados de la forma que siga la regla de la mano derecha. A mí me preguntaron por interno, entonces este tatongo es por la orientación del ángulo. Sí, es por la orientación del ángulo, justamente. Creo que ya había respondido a tu pregunta antes, pero no la había visto. Ya. Entonces, nosotros vamos a saber que R1 tongo va a estar definido por phi, yo ocupé teta para R1, cruzado con z. Por lo tanto, teta tongo va a ser igual a z cruz R1. Y R2 tongo, como va a estar definido por phi cruz z, recuerden que el z es el mismo para ambos sistemas, phi entonces va a estar dado por z cruz R2, o sea, R2 tongo. Reemplazamos y nos queda lo siguiente. El B total, que es igual a mu 0 por J0 por partido por 2, va a quedar, lo voy a revisar desde arriba, R1 factor de Z cruz R1 menos R2 Z cruz R2. Entonces, expandimos, nos va a quedar ya la constante, que después la voy a reemplazar para no perder tiempo, R1Z, R1Z cruz R1 completo, menos R2Z cruz, aquí R1, esto va a ser cruz R2 completo. Ya, perfecto. Entonces, recordemos que el producto cruz es asociativo, manteniendo evidentemente la forma en la dirección. ¿Puedo subir el dibujo? Este dibujo es lo que quiere, ¿cierto? Ya, lo voy a dejar ahí, sácale una foto para continuar. Recordemos que el producto cruz es asociativo, ya es una de las pocas propiedades que tiene el producto cruz, a pesar de que tiene caleta más, o sea, es muy choro el producto cruz, pero como de las propiedades que a priori a nosotros nos gustan, son pocas, ¿ya? Pero nada muy terrible. Esto entonces va a quedar constante por R1Z menos R2Z, por un lado. No, me equivoqué, perdón. No, calma. Antes de hacer eso, antes de ocupar antes de hacer esta asociatividad, a este compadre lo voy a reemplazar. R2, ¿qué es? Bueno, si R1 es B más R2, significa que R2 es R1 menos B. Entonces, R1 menos B vector. Eso es antes de hacer cualquier cosa. Y creo que ni siquiera hay que ocupar asociatividad. R1 de Z cruz R1 menos R2 de Z cruz R1 menos beta. Eso sí, eso es así, exacto, sí. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué nos va a quedar? Va a quedar constante, factor de... ya, no, aquí me mandó un condoro, nadie me dijo. Ya, acabo de fijarme. Ya. Ok, corrección. Se me olvidó una de las reglas más importantes del producto cruz. Esta cosa o entra acá, pero no a las dos. Entonces estos R1 y estos R2 no están. ¿Por qué? Porque es un módulo, es un número. Un número en el producto cruz. O entra un vector o entra al otro, pero no entra a ambos.
por la forma también en la que se define el producto crudo utilizando el símbolo de la dichita. Y con eso, ya teniendo ese problema arreglado, lamento eso, bueno, a veces pasa que uno se pida detalles, observamos que vamos a tener Z cruz R1 menos Z cruz R1, y acá sí el producto crudo es, fíjense que es asociativo en la suma, menos, esto dentro de un factor, Z cruz B. Entonces, si se fijan, este se va con este, el de adentro cambia de signo, y finalmente encontramos que B tiene que ser igual a mu0 por J0, partido por 2, factor de Z cruz B. Y ya así está listo porque ya está en función de todas las constantes conocidas. ¿Alguna duda? ¿Cuánto me descontarán si me salto esa parte? No sé, la verdad es que no sé, no soy auxiliar de electro. Depende del auxiliar en realidad. No. Mira, yo sinceramente, si la pregunta valiera 4 puntos, ponte tú, o ya, sí, porque la pregunta es una sola. La pregunta tuviera 6 puntos, yo creo que te descontaría 1 si es que no hacía eso. Porque en realidad no es tanto, es un juego de vectores. Un punto de 6, te quedaría 5, te sacaría ahí un 6. Pero ese soy yo, ¿ya? Y no piensen tanto el tema en notas todavía, ¿sí? Es un poquito enfermizo, ni tanto porque ya la universidad siempre me exige toda la cuestión, pero piensen, es por ustedes, es enfermizo pensar esto, no, traten de no hacerlo. Traten de pensar, pucha, si me equivoco, ¿qué pasa? O tener claro que tienen que tener cuidado, o por último preguntar hasta dónde tienen que llegar. Eso es mucho mejor que estar pensando hasta dónde que me van a descontar. Es opinión personal, tómenlo, déjenlo. Y tampoco digo que esté mal, porque yo sé que la universidad es así. Disculpa. Ok. Sí, dime. No sé si no habré entendido como desde al momento que modelaste el dibujo, pero no entiendo por qué sale como este vector extra, como Z cruz B. Ya. Esto sale de ahí. Fíjate que nosotros estamos trabajando con 2 sistemas de referencia. Uno que va a estar centrado en el cilindro principal y otro que va a estar centrado en este hueco, o donde nosotros vamos a estar poniendo este segundo cilindro fantasma. Este vector B lo que hace es unir O1 y O2, con esa dirección que te apunté ahí. Yo me lo defino porque está en función de una constante conocida, que es B, y de una dirección que es conocida, porque yo sé dónde está O1 y sé dónde está O2, que son ambos centros. Por tanto, si yo hago un juego de vectores para poder quedarme solamente con uno y poder describir el campo magnético con un puro vector, al menos dentro de esa cavidad, me doy cuenta de que las posiciones, los vectores posición de ambos sistemas están relacionados a través de este vector B. Y es justamente por eso por el cual yo puedo escribir la relación 1, que R1 es igual a B más R2. Y si te fijas, es como hacer la suma de vectores dentro de la física clásica, o del colegio, si es que la viste en el colegio. Si yo me voy caminando por R1, es lo mismo que irme caminando primero por B y luego por R2. Finalmente voy a llegar al mismo lugar. Por tanto, B más R2, como los vectores ahora nosotros sumamos tanto, a la hora de sumar tenemos que considerar módulo, dirección y sentido, podemos decir que ambos vectores son equivalentes, porque finalmente llegan y describen el mismo punto. Me preguntan por qué B queda negativo. ¿Dónde queda negativo? Porque si queda negativo acá, en B2, este B2 que me define aquí, es por el hecho de que J0 está yendo hacia adentro de Z. Tiene dirección negativa en Z, que es la forma en que nosotros encontramos para poder modelar esta cavidad para poder hacer la ley de Ampère, para poder tener las simetrías suficientes para poder ocupar la ley de Ampère, porque si no tendríamos que haber ocupado cualquier otra cosa. Y créanme, integrar eso es peludo. Por la del final, no queda negativo. Eso debe haber sido un... que se descoloró. Pero finalmente no queda negativo, porque si te fijas, entra este signo menos acá, cambia el signo de adentro y queda el B completo. Y queda positivo, o sea, positivo entre comillas. Y si se fijan, lo más importante es que es constante en cualquier punto de la cavidad. Porque B es constante, Z es un vector unitario de cartesiana, o al menos ya de sistema cilíndrico, pero Z es un 0,01, y mu0, J0, medios, es toda una constante. Entonces fíjense que yo constante. Es una de las cosas impresionantes que tienen estos cálculos cuando los hacemos. Aunque según yo es prácticamente un juego. No sé qué tan real sea, porque evidentemente hay que considerar condiciones de borde, que el cilindro es infinito. No todos lados va a ser constante, en los bordes vamos a tener problemas, pero tal vez adentro sí vamos a poder encontrar que cambia muy poquito. Muy bien. Siguiente pregunta. La P2. Ley de Faraday-Lenz y ley de Lorentz.
esta pregunta yo la elegí por una razón muy especial. Y es porque en el examen siempre les preguntan por ley de Lorentz. Siempre les preguntan por ley de Lorentz. Y uno como que ya la pasa rapidito. Yo al menos cuando fui auxiliar de electro, la única vez que sí, aunque quiero hacerlo de nuevo el próximo semestre, pero como que la ley de Lorentz te la pasáis así como rapidito, porque ya es una fuerza. O sea, lo importante es como lo nuevo, ley de Ampere, inductancia, ¿cachai? Pero los profes siempre preguntan por ley de Lorentz. Siempre preguntan por ley de Lorentz. Y acá lo vamos a ver mezclado con ley de Faraday-Lenz. ¿Ya? Entonces vamos a ver dos cosas con esta pregunta. Eso es lo bacán. Y no se olviden de las cosas que aprendieron en mecánica. Porque los profes siempre preguntan por ley de Lorentz. Siempre van a tener que resolver una E2 venida de un F igual a M por A. Siempre. Ya sea en el C2, sea en el C3 o sea en el examen. Siempre lo van a tener que hacer. En algún momento. Así que no se olviden de sus cosas de mecánica. Ni de cómo resolver E2. Muy importante. En realidad, si me lo preguntas a mí, el problema de electromagnetismo, o sea, no es el problema, es como la exigencia. Es que precisamente es muchas cosas que mezclar. Hay mucho que mezclar. Se pueden hacer muchas cosas con electromagnetismo. Y es por eso que es tan complicado. Porque además que, claro, están aprendiendo las herramientas de electromagnetismo, todo lo que tú queráis, pero para poder ocuparlas bien, necesitas todo lo demás. Entonces, si no te acuerdas de todo lo demás, estáis frito. O sea, te pusieron en la sartén y te saltearon con verdura. Porque hay que mezclarlo todo. Y aquí lo vamos a ver. Dice, una barra conductora de masa M se desliza sin roce sobre dos rieles separados a una distancia b. Imagínense si fuera con roce. El circuito posee un switch que puede cambiar entre dos posiciones. Si el switch se encuentra en la posición 1, los rieles quedan conectados solo a un resistor de resistencia R. Cierran el conjunto, pero solamente pasa por una resistencia R. Mientras que si se mueve a una posición 2, hay una resistencia. Además de la resistencia, se conecta una batería con diferencia potencial V0. Hay un campo magnético uniforme B apuntando hacia afuera de la pantalla, B con valor V0 constante, uniforme y perpendicular al plano de la figura. Entonces, la parte A nos dice, considera el switch que... un segundo. Problema bien. Considera un switch conectado a... un segundo, este era el 16.9. No, este no es. Un segundo. Considere que inicialmente el switch está en la posición 1 y se le imparte una velocidad de sub 0 a la barra en t igual 0. Hay que determinar la velocidad en función del tiempo de la barra y el desplazamiento máximo que éste alcanza. Perfecto. Este problema no es difícil, pero como les digo, hay que ocupar todo. Entonces, ¿qué es lo primerísimo que tenemos que hacer? No estoy viendo el chat, así que tienen que hablar. Tengo que hacer para dibujar el monito. Sobre una distancia B. Aquí están los rieles. Y hay un campo magnético que apunta hacia arriba. Ya. Y acá está la posición 1 y la posición 2, que no está conectado. Todavía tenemos como una especie de batería. Y se conectan a donde mismo. Parte de donde, bueno, no es relevante de dónde parte, pero se conecta más o menos a donde mismo. Ya. Muy bien. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Para la parte A al menos. Ahora sí voy a revisar el chat. Ya, notemos que hay un cambio de... Claro, hay un flujo que cambia, pero lo importante realmente es que ustedes vean cuál es la superficie sobre la cual ustedes van a integrar esta solución, este cambio de flujo. Ahora voy a hacer el monito un poquito más sencillo porque hay una... Esta parte de acá la vamos a considerar muy pequeña. Entonces digamos que esto va a estar pasando como así. Esa es como una de las asunciones que hay que hacer, pero no es tan relevante. Va a existir un cambio de flujo por el hecho de que mi barra se va a estar moviendo. Y al estarse moviendo, esta superficie de acá es la que va a estar cambiando. Entonces, la lección es que el flujo depende tanto de B, el campo, como de la superficie que se usa. Ya, pulento.
Entonces vamos a considerar eso y vamos a poder calcular nuestra corriente. Ya. Supongamos que el sistema es óhmico, ya está todo bonito. Acá, por ejemplo, vamos a añadir la resistencia R, que es importante. ¿Por qué? Porque finalmente el sistema no tiene resistencia, excepto donde está ese resistor ahí. Y nosotros vamos a poder calcular esta FEM utilizando la ley de Ohm. La FEM va a estar dada por la corriente por la resistencia. Entonces, finalmente tenemos que conocer esta FEM, que, como vimos, va a estar dada por menos la derivada temporal del flujo. Entonces, calculamos el flujo. Esta parte es la famosa ley de Faraday-Lenz. Y esta es la ley de Ohm. Ya, bacán. Sigamos entonces. Así que quien haya dicho que hay que notar cambio de flujo está perfecto. Muy bien, flujo. ¿Cómo calculamos el flujo? Esto es sencillo. B punto A. B por el área. ¿Por qué? Porque el campo es estático. Entonces no tenemos que complicarnos con integrales. Podemos hacer el cálculo al tiro. Entonces yo voy a definir desde aquí, muy importante, desde aquí, mi sistema de referencia, y que apuntando para allá y apuntando para allá. Esto sería importante si tuviéramos que hacer una integral complicada, pero no es difícil, porque es un triángulo, bueno, un rectángulo en realidad, triángulo, porque dije triángulo. Aquí yo voy a poner un 0 y voy a definir esta distancia como X. Como yo sé que esta de acá vale B, el área, vamos a tener ya B0, que creo que era el valor del campo, sí, por el área, ¿cierto? Que va a estar dada por X, dependiente del tiempo. Esta va a ser la última vez que voy a escribir X de T. Para adelante vamos a tener que asumir que depende del tiempo. Y de hecho es la variable que queremos encontrar, porque su derivada nos va a determinar la velocidad con la que se va a mover esto. Entonces, por eso es importante tener claro que va a depender del tiempo. Por B. Si lo reemplazamos, tenemos que la FEM va a ser igual a menos B0 por X puntos. Si se fijan, la derivada temporal actúa acá, pero el de no, entonces sale para afuera. Por tanto, la corriente va a estar dada por menos B0 X punto P partido por R. Si nos vamos acá y recordamos todas las cosas de integrales que hicimos a escondidas porque nosotros somos bacanes, la superficie la orientamos en la dirección positiva a B. Entonces, si B sale para arriba, por la regla de la mano derecha, observamos que nosotros seguimos un sentido antihorario. Entonces, pregunta para ustedes, ¿cuál va a ser el signo de la corriente? ¿Hacia dónde está yendo el signo de la corriente con respecto a la línea que nos definimos? ¿No? ¿Nadie se la juega? No importa que se equivoquen. ¿Antihorario? No, porque antihorarios son los positivos. Si se fijan, el signo de la corriente es negativo. Y el signo de la corriente está acorde a la orientación que nosotros le dimos a la integral de superficie que tuvimos que hacer. A escondida, evidentemente. Porque acá acuérdense que aquí hay una integral de superficie. Con una superficie que se tuvo que orientar. Entonces, este tipo de cosas ustedes lo pueden hacer rápido si tienen súper claro qué están haciendo. Si no, por mucho que la integral sea súper obvia, háganla. Porque no es solamente llegar y meter y calcular una primitiva. Hay harta información que es importante que está ahí adentro. Si ustedes lo tienen claro, pueden hacer la integral, no hay ningún problema. Pero si no, hagan la integral superficial. Escríbanla. Va a ser muy sencilla, la van a resolver en 2 líneas. Pero van a tener toda la información a mano y a la vista. El signo de la corriente es negativo y va en dirección horaria. La corriente va para ese lado. ¿Por qué les pregunto eso? Bueno, porque es pregunta de control. Una pregunta sencilla, de puro concepto. Lo único que tienen que saber es conocer bien de qué se trata la parte de Lenz de la ley de Faraday-Lenz. Como que habla sobre el signo de la corriente y todas esas cuestiones. Ya. Entonces, continuando, para ser sincero, ni yo tengo tan claro esto. Tenemos una corriente
tenemos una fuerza, porque la ley de Lorentz nos lo indica. Que si tenemos una corriente pasando a través de un objeto y además hay un campo magnético, este cuerpo va a recibir una fuerza, ¿ya? Ley de Lorentz, que vamos a poner fuerza para la barra, para que salte en el tablón. Vamos a tener F igual a integral de la corriente, que ya la calculamos, ¿sí? Entonces, pongámosle una tilde. No le pongamos tilde, pero recordamos que la corriente ya está calculada. Lo voy a destacar con este valor. Perfecto. Y de L, cruz, B. Perfecto. Entonces, tenemos que determinar. I y P están listos. Falta determinar el de L. Volvemos al dibujo. Y está orientado siguiendo los positivos en dirección hacia arriba, llamémoslo. O sea, como siguiendo a la barra desde abajo, si miran la pantalla. Entonces, para mantenerme siguiendo a la línea de integración, no a la corriente, a la línea de integración de donde sacamos, que es el borde de la superficie donde nosotros calculamos nuestro flujo, sé que esto puede sonar muy técnico, estoy usando palabras muy complicadas, pero no tengo otra forma de decirlo. Así que si tienen problemas, les aconsejo de todo corazón que revisen la parte de cálculo vectorial de CA, que vayan a la punta y lo lean de nuevo. Porque si no, siento que me voy a enrevesar mucho más. Así que Disculpa. les pido que vayan a darse esa vuelta, ¿sí? Ya, las flechitas moradas que están ahí son la corriente, pero las celestes, Sí. ¿de qué simbolizan Ya. en el dibujo? La celeste es la línea de integración, define el borde. Ah, ya Lo que pasa es que yo he estado escondiendo mucha información en esta parte, ya, pero es porque creo que corresponde, porque finalmente a nosotros no nos interesa calcular el rotor del campo eléctrico punto la superficie. Nosotros queremos calcular la línea que seguimos, para poder calcular la FEM, ¿ya? Y además queremos calcular un flujo. Entonces, por eso les digo, si quieren hacer estos cálculos rápido, tengan súper claro lo que están haciendo. Si no, hagan el paso a paso, escriban la integral de superficie. Es una cuestión que tal vez tendría que haber hecho, pero pensé que no era tan necesario. De todas maneras, es importante que ustedes tengan súper claro. Acá lo que hice fue definir una superficie, orientarla, aquí espero que me vean a la cámara, mi fea cara, orientándola, siguiendo la regla de la mano derecha, para que este vector, que es la normal a la superficie, quede en la misma dirección que donde apunta el campo magnético. Entonces, finalmente, solamente me tengo que preocupar del signo de afuera de la ley de Faraday-Lenz. Entonces, si yo sigo la regla de la mano derecha por el borde, voy a encontrar esta línea de integración. Y es justo por donde pasa la corriente. ¿Queda claro así? Sí, gracias. ¿Todos claro? ¿Alguna duda hasta acá? Nos podemos detener harto rato si quieren con esto. Yo no tengo problema. De las Ya, perfecto. flechitas, hay una celeste y otra morada. La celeste es la corriente real que pasa No. o la inducida. La morada es la corriente. Morada, La morada es la corriente. La línea celeste es lo que le comentaba a tu compañera. Es esta borde de la superficie o la línea de integración también para el cálculo de la FEM. Porque siguiendo esa línea, nosotros definimos una superficie sobre la cual vamos a calcular flujo. Y está orientada de tal manera que la normal a esa superficie vaya en concordancia y tenga el mismo signo, el mismo sentido que el vector B, al cual voy a calcularle el flujo. ¿Se cachó así? Sí, sí. Ya. Pueblo, ¿todos entendieron? Ya. El pueblo ha hablado. Continuemos. Calculemos el DL. Y el DL ya les había dicho que va a ir en esa dirección porque finalmente el DL representa como por dónde está fluyendo la corriente, pero en la barra, donde vamos a calcular la fuerza. Representa sentido, bueno, dirección en realidad, dirección y sentido, de
flujo de corriente en el cuerpo que siente la fuerza. Entonces no es difícil ver, teniendo esto presente, que el DL va a ser, no va a ser más que, bueno, este I todavía no lo voy a reemplazar, pero esto de aquí va a ser un DI por Itongo. Nada más. Porque tengo que integrarla a lo largo de la barra que está encima. Y cruz B y B, B0 cruz Z. Perfecto. Entonces, si nosotros hacemos la integral, esta cosa de acá es constante, no mira nada de lo que está dentro, no mira la integral, entonces la podemos sacar. Va a quedar la integral, bueno, I corriente por la integral en DI, que va a ser más abajo para poder escribir bien los límites, desde 0 hasta B, bueno, y el de 0 también puede salir, de 0 a, ¿cuánto era? B, exacto, por DI, DI cruz Z, y esto es lo mismo que X, tongo. Entonces la fuerza, si se fijan, nos queda en la misma dirección que la dirección de movimiento de la barra. Y es constante, bueno, depende de X punto en todo caso, pero sigue la dirección de X. Entonces eso es súper bueno. Vamos a tener que esto va a ser I por B0 por B chica por X tongo, por tanto, ¿qué estamos calculando? La fuerza. Va a ser menos, voy a reemplazar ahora sí el I, B0 al cuadrado, por X punto, creo que también por B al cuadrado, partido por R en la dirección de X. Y ahora usamos el gran legado que nos dejó Newton, nuestra vieja confiable, F igual M por A. Entonces, suponiendo que ¿cuánto nos decía que era la masa de la barra? Se me olvidó. M chica, perfecto. Entonces, M por X, 2 puntos en la dirección de X, va a ser igual a menos B0 cuadrado por X punto por B cuadrado partido por R en la misma dirección. Entonces no nos preocupamos de la dirección y lo hacemos todo escalar. Ecuación diferencial. Nos gustan las ecuaciones diferenciales a nosotros, una cuestión impresionante. Ya, integramos como sabemos integrar. ¿A qué me refería con que no olvidaran sus cosas de mecánica? Bueno, es que acá podemos hacer una integral muy divertida y solamente tenemos que hacerlo una vez. Si quieren, pueden, a ver, aquí tienen hartas posibilidades. Pueden definir B, eso es mejor lo que voy a hacer. B igual a X punto, porque en realidad lo que nosotros queremos estudiar es la velocidad, y después la otra integral para la posición la podemos calcular integrando nomás con una condición bastante buena, que es que parte en cero. Y tenemos M por B punto igual a menos B0 cuadrado por B partido por R por B. Entonces acá nosotros ya conocemos las soluciones bonitas, podemos hacer la integral sin ninguna forma. Esto va a ser, B va a ser de la forma de E a la menos B por T, si es que nosotros resolvemos la integral. Bueno, B, no voy a poner otra letra, como una constante ya, A grande por T. En el chat. Entonces finalmente, si yo paso el M para el otro lado, que también lo voy a hacer al tiro, para poder calcular la integral de una, vamos a obtener que B tiene que ser igual a una constante, o ya llamémosle C, por E a la menos B0 cuadrado, B cuadrado, partido por M, R, T. Entonces ahora, tenemos que ocupar que en T igual a 0, ¿esto lo estoy haciendo bien? Sí. En T igual a 0, tenemos que la velocidad era de 0. Entonces eso nos entrega al tiro la forma de la velocidad. Ya, espero que no hayan dudas con cómo hacer la EDO. Espero. Entonces aquí voy a reemplazar el tiro que esto es X punto.
Con eso, de hecho, nosotros ya notamos que podemos escribir tanto el flujo como la corriente en función de puras constantes conocidas. ¿Ya? Pero nos falta un paso. Tenemos que volver a integrar. Ya, pongamos la integral entonces. A ver, ¿cómo lo hago para que sea bien, para hacerlo bien? Ya, integremos en dt. Listo, se acabó. Entonces, esto nos va a quedar x de t menos x en t igual a 0, que va a ser mi condición de integración, va a ser igual a una constante bastante fea, que es como todo lo que está aquí arriba, pero a la menos 1, ya que lo suelta con, de hecho lo suelta con un menos, va a ser b0 menos b0 por m por r partido por b0 cuadrado, o sea, b larga cuadrado, mejor dicho, b larga 0 cuadrado por b por la exponencial de menos b0 cuadrado por b cuadrado por t partido por mr. Entonces, si no hice esto mal, ya, okay, aquí cometí un error. Me faltó la parte menos, la parte negativa. No la voy a hacer a este lado la constante, la voy a hacer a este lado. Sí, una cosa así. Ya no queda positiva, de hecho. ¿Por qué? Porque si yo tomo t igual 0, me sobrevive este término de acá. No sé si lo pueden ver. Cuando hago la integral de 0 a t. Ya, hay un montón de formas de hacer esta cuestión. Entonces, si se fijan, hay una posición inicial que acá que yo no había observado, pero que la EDO me la entrega. Entonces, igual es bueno. No es tan terrible. Ahora ustedes quieren que sea igual a 0, que sea igual a 1, tal vez pueden generar alguna relación, pero hagámosle caso a la EDO. Entonces, como nos suelta un signo negativo, B0 por MR, cambia positivo, B0 cuadrado, B cuadrado. Entonces, si yo escribo la solución final, ahí ustedes, si quieren, pueden hacer con más cuidado la EDO para no equivocarse y para poder tener claro el resultado, pero el resultado es más o menos este. Cuadrado B, factor de 1 menos E a la menos B0 cuadrado, B cuadrado T, partido por MR. Y con esto encontramos la velocidad, creo que nos pedían la velocidad al principio. Era esto de acá. Y nos piden también la llegada máxima. O sea, ¿hasta dónde va a llegar este cuerpo? Si yo lo dejo irse a sus anchas. Entonces, para eso encontramos esta ecuación de posición. ¿Por qué? Porque si tomo como que lo voy a poner con este color. Si yo busco el x máximo, esto va a ser igual a x cuando t se vaya a infinito. Y lo bueno es que cuando t se va a infinito, el término asociado a la exponencial, ¿cierto? Que es una exponencial de menos una constante, llamémosle d, por t, con d igual a lo que está dentro, sea lo que sea, pero cuando t se va a infinito, esta cosa se va a 0. Entonces, con eso podemos encontrar que la distancia máxima de llegada de esta barra va a ser igual a b sub 0 por m por r partido por b0 cuadrado partido por b cuadrado. Y esa es la segunda respuesta. ¿Alguna duda hasta ahora? Ay, perdón, empezó a picar la nariz. Pregúntame mientras tanto. ¿No hay dudas? ¿Está todo súper, mega, hiper claro? No estoy hablando solo, ¿cierto? Están ahí, ¿cierto? ¿Siguen vivos? ¿Siguen al aire? Dígamelo, por favor. No, o sea, al menos están vivos, ya. Ok, entonces, está todo clarito. Entonces, por eso les digo, fíjense que no olviden las cosas que aprendieron durante mecánica, porque les pueden servir. Tampoco olviden cómo resolver E2. ¿Esa no era la posición al reemplazar B0? No. Ahora me di cuenta de mi error nuevamente. Esto es el efecto de calcular esta integral nomás, como de soltar una condición de borde. Por eso les digo que ustedes háganlo con cuidado, porque si se fijan, si toman t igual a 0, es 1 menos 1, y la x parte de 0. Así que
Esto me pasa justamente por no recordar bien cómo hacer estas E2, porque ya no las hago con las manos. Pero ustedes sí saben hacerlo mejor que yo porque tienen el curso fresquito. Entonces, esa parte la pueden ustedes calcular sin mucho problema. Claro, sin mucho problema. A mí ya me resulta un poquito complicado. Pero esa es la respuesta. Si se fijan, si hacen la integral y toman una buena condición de borde, les va a soltar esa parte de ahí. Perdón. De todas maneras, también pueden, como... No sé, tiene el curso fresquito. Pucha, pucha. Bueno, ya llegará el día en que podrán resolver las E2 con Wolfram. Si es que no lo hacen ya. Bueno, pasemos a la parte B. Nos dicen que al llegar al punto máximo, o sea, al estar acá, al estar en Xmax, se conecta a la posición 2, le voy a poner acá, a pos 2, y se reseta el tiempo. Y nos piden velocidad. Ya. Acá sí ya no va a ser tan sencillo, porque la contribución a la corriente no va a ser solamente de la inducida, ¿ya? Nosotros vamos a volver a recuperar este resultado de acá. Este resultado no lo vamos a perder, porque es válido todavía. Solamente que ahora X punto ya está, o sea, no, todavía no está bien determinado, pero por ahora es un resultado que es válido y está bueno. Sacarle esto, listo. Pero también, si ustedes quieren, pueden resolver la ley de Kirchhoff asociada a este problema. Y yo no lo voy a hacer porque considero que va a ser mucho más claro que si yo les digo que tengo una corriente, una fuente de potencial B sub 0, la corriente que aporta es B0 partido por R. También. Propuesto calcular la corriente total con Kirchhoff. Eso se los dejo a ustedes. Entonces la corriente total, esto sí se los puedo dar, va a estar dada por la corriente I más la I0 que llamen. Esto es igual a I0. Por tanto, esto va a ser igual a menos B0x punto B partido por R más B0 partido por R. Entonces, la nueva fuerza, pero ya no hay velocidad. Lo que pasa es que el detalle para resolver es que el tiempo se reseteó. Entonces, este X que nosotros vamos a encontrar ahora no es el mismo X que el anterior. Para nada. Piensa que estamos describiendo un movimiento completo. O sea, yo parto, mi pana ya, la barra, viene desde súper lejos, bueno, no es tan lejos, pero viene de lejos con cambiando el switch y entregándole además una diferencia potencial que se contrapone y, digámoslo, lo va a hacer acá mejor, va a empezar a acelerar. Porque él del primer movimiento ya llegó hasta el máximo. Y por la forma en la que balanceamos las fuerzas, no se va a ir más, no se va a ir para ningún lado allá. Porque ya pasó infinito tiempo, o sea, no puede llegar más lejos con el impulso que le entrega la fuerza. Pero sí, ahora que yo hago ese cambio de switch, hay una fuerza adicional que va a estar afectando. Y ese parámetro X ahora va a ser distinto, porque ahora vamos a estar calculando X para este movimiento de vuelta. Porque la descripción de la etiqueta X, o sea, la trayectoria no va a ser, o sea, la trayectoria va a ser la misma, porque siempre se va a estar moviendo por el riel, pero ya no lo va a hacer a la misma forma, de la misma forma quiero decir que lo hacía durante la primera parte del ejercicio. Entonces, te espantan cero, metemos esta FEM y este compadre empieza a acelerar. ¡Pum! Para allá. Por
porque además de tener la fuerza que ya tenía, o sea, el I que lo llevó hasta ahí, que por el balance de fuerza no lo va a llevar más para allá, ahora también tenemos otro aporte que va a estar haciendo otra fuerza de Lorentz, otro aporte a la fuerza de Lorentz que lo va a hacer devolverse. Esa es como la idea. Y lo va a hacer devolverse porque también la fuerza va a cambiar de signo. Ok. Prosigo entonces. Calculamos la fuerza de Lorentz. Ya, fuerza de Lorentz nueva. F es igual a I0 más I cruz, bueno, por DL, porque ambas van a estar circulando en la misma dirección, con distintos sentidos, sí, pero en la misma dirección de la barra, y le hacemos el crucero. Para hacerlo rápido voy a anotar el valor de la fuerza nomás. Después, si quieren, pueden calcular todo lo de adentro, pero yo ya me tengo que empezar a apurar. Así que esto va a ser igual a menos P0 cuadrado por B por X punto. Recuerden que este X punto ya no es el mismo. No es el mismo de la parte A, partido por R, más B0 por B0, o sea, B corta 0 por B0 largo, por B chico partido por R, todo eso en la dirección de X tongo. A X partido por R chico. No, me queda R grande, no R grande. Mala pauta. Bueno, esa es la fuerza. Aquí voy a decir que algún... Ya. Entonces vuelvo a hacer el F igual a M por A. Entonces esto es M por X 2 puntos igual a menos B0 cuadrado, B cuadrado partido por R, X por X punto, más B0, B0, B. O sea, todas las B's que hay por R. Entonces tenemos que resolver esta EO de nuevo. Yo creo que va a cambiar son las condiciones de borde, ¿no? Entonces, nuevamente definimos la... nuevamente definimos la EO. Acá creo que tampoco ya ahora sí que no vale la pena resolver la EDO porque ya vimos cómo se hacía. Entonces yo lo que voy a hacer nuevamente es ocupar el cambio B igual X punto. La EDO vuelve a cambiar, voy a volver a pasar el M dividiendo. B punto igual a menos B0 cuadrado, B cuadrado partido por MR, X punto, y ahora es B, más B0, B0, B partido por R. Entonces aquí la indicación que dan es que tienen que resolver utilizando que esto es una constante. Entonces la EDO cambia como una constante. Y eso tiene consecuencias porque, déjenme ver bien. Ya, ok. Mejor se los dejo propuesto. Resolver con factor integrante. ¿Qué quiere decir factor integrante? Que además del método que van a ocupar, también tienen que considerar este objeto que está acá. Bien. ¿Cómo va a quedar esta cosa? Va a quedar más o menos así. Una ecuación de la siguiente forma. B de t va a estar dado por B0 partido por B0b, factor de 1 menos epsilon exponencial de B0 cuadrado, B cuadrado partido por MR por T. Y si se fijan, cambia la condición inicial. Acá esto ya, por si acaso, ustedes lo tienen que resolver con eso. Por eso lo estoy haciendo. Pero se puede resolver y está. Entonces, si se fijan, es la condición como de... Si comparamos, por ejemplo, con la parte de arriba, primero, bueno, no tan arriba, primero podemos observar que
ya bueno, B0 era la condición inicial, sí, pero la forma de la función es distinta. Ya no es E a la menos B0, sino que también tiene un factor de 1. Es un 1 menos la constante. O sea, un 1 menos la función que habíamos encontrado antes. Entonces, eso nos está indicando cómo se va a comportar ahora. Ya, pues para empezar, va a estar devolviéndose por la fuerza, por la forma en la que definimos la fuerza. Segundo, si nosotros tiramos T hacia infinito, no va a llegar a 0. Si se fijan, va a llegar a otro punto, que es B0 partido por B larga 0P. Entonces, todos estos análisis ustedes los pueden hacer considerando esta ecuación y la forma en la que la resolvimos. Entonces, como les digo, lo que les queda es resolver la EDO. Tienen que resolver la EDO ustedes para encontrar eso. Y lo de las leyes de Kirchhoff para poder hacerlo para poder hacerlo bien. Entonces, con este modelo, ustedes ya tienen una base más o menos bien construida para poder pensar qué es lo que les pueden preguntar por fuerza de Lorentz, porque yo se les prometo, examen que veo, examen que aparece fuerza de Lorentz, y la preguntan más o menos de la misma manera. Siempre es como resolver una EDO, una cuestión, por aquí, por allá, así. ¿Se entendió? Ya. Entonces hay otra. Para finalizar, P3, P3. Por cierto, ¿cuándo es su examen? ¿Cuándo tiene el examen de EDO? Mañana. Ya. Quien sea que esté grabando, yo no me acuerdo quién era, creo que se llamaba Bruno. Necesito que me envíes, que subas esto hoy día, y que me lo envíes hoy día, por favor, para poder dejarlo subido en la tarde. Sí, no, se lo Para que subo lo al puedan tiro. ver. Cuando se termine de grabar, lo subo. Así que no Ya, te pero al preocupes. Google Drive, no a YouTube, Sí, al Google sí, Drive, ok, sí. ¿ya? Porque yo lo tengo que subir por el canal. Ya, listo. Listo, estamos todos listos, ¿cierto? Ya. Entonces, ya, ok. Ya. El último ejercicio no es de autoinductancia, es solamente de inducción magnética. Esta parte de autoinductancia está puesta, que se me quedó escrita de la parte anterior. Pero ustedes pueden, cuando calculamos la corriente, pueden ver cómo se relacionan ahora las variables, si es que ahora ustedes conocen la corriente y la autoinductancia se puede calcular. Es la forma en la que se hace eso. De hecho, puedo aprovechar de repasarlo. Normalmente, esto lo dije en el video de reforzamiento, la parte final, pero normalmente para calcular auto o inductancias mutuas, se tiene que calcular el flujo. Se debe determinar flujo, os, puede ser el flujo o flujos. No es cortita. No, la verdad es que es larga. Es medio larga, sí, pero voy a hacer esto rápido, ¿ya? Voy a saltar algunos resultados y nada, de todas maneras esto se va a subir, ¿ah? Si no podéis quedarte hasta la última parte, esto lo voy a subir hoy día mismo, así. Ojalá que Bruno no me... ahora espero que Bruno no se tenga que ir a almorzar, ahí sí que estamos muertos. No, tranqui, tranqui. Pero igual estoy Pero, como preocupado a ver si está grabándose bien o no. Entonces estoy como metido. no, Entonces me voy a quedar tranquilo, sí se acá. está grabando bien, se está grabando bien, se está Vale, grabando bien. fantástico. Esto graba bien, el Zoom graba bien. Flujo y corrientes, intensidad de corriente. ¿Por qué? Porque la inductancia, tanto la mutua como la auto, son propiedades geométricas de un sistema. De hecho, se calculan con una integral toda fea, horrible. De hecho, que se las podría mostrar, pero como estamos cortos de tiempo, no se las voy a mostrar, pero yo creo que si ustedes la ven, mínimo les dan un par de infartos. Son feas las integrales. Pero, como nosotros podemos por simetrías calcular flujo y la intensidad de corriente, normalmente son dados, si no se calculan de alguna forma, permite calcular autoinductancia e inductancia mutua de forma
tranquila debido a que podemos calcular flujos. Si no podemos calcular flujos, tenemos que irnos a la parte matemática, todo horrible, cálculo integral, ya, no quiero ni acordarme, fue una pesadilla eso en electrodinámica que en física sí lo tenemos que ver y creo que sí lo tuvimos que hacer. Ya, listo. Considera inicialmente una espira circular de radio A que yace sobre el plano XZ. Esta espira en T0 comienza a girar a una velocidad angular omega igual a omega 0 por Z, constante. Si en el espacio existe un campo homogéneo y constante de valor B igual a B0 por I, hay que calcular primero Fm inducida, luego corriente, considerando las cosas que tenemos ahí, y luego torque. Ya. Ok. ¿Qué les había dicho con respecto al tema del flujo? Algo importante. Que cuando había flujo, por ejemplo. Cuando hay movimiento, No. Mejor pregunta. ¿De qué depende el flujo? ¿De la superficie? Ya, de la superficie. Esa era la importante. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una espira girando? Por mucho que el campo sea constante. La superficie va a cambiar. Ya, pero ¿qué pasa si la superficie cambia? El flujo cambia. ¿Todos entendieron eso? Díganme si alguien no lo entendió. Voy a tratar de subir esta pizarra. Díganme si alguien no lo entendió. Porque su compañero tiene razón. Entonces, nuevamente, les vuelvo a repetir la lección. El flujo va a depender tanto del campo como de la superficie. Si la superficie está cambiando, el campo va a estar cambiando. Entonces, ahora tenemos que determinar cómo cambia esta superficie. No es difícil ver que esta superficie va a estar cambiando. Claro, no es difícil ver que esta superficie va a estar cambiando por el hecho de estar girando, y el hecho de estar girando nos hace pensar en una especie de coseno, ¿cierto? Una especie de función trigonométrica, porque finalmente gira, pero después vuelve. No sé si les hace pensar eso a ustedes también. Ya. Aquí no nos importan las condiciones de borde, porque finalmente vamos a pensar que ha estado girando por mucho tiempo. Entonces no nos vamos a preocupar de dónde empieza, si empieza paralelo o empieza perpendicular al campo. Lo que sí tenemos que saber es que si en algún tiempo esta superficie está así, con el campo así, luego pasa a estar así, para después pasar a estar así, no, este color no está para el campo magnético, ya. El vector normal nos tiene que indicar, bajo un cierto vector unitario que nos va a servir de guía, cuál va a ser el comportamiento de este compadre. Fíjense que está girando sobre el plano, o sea, está girando como sobre el eje, y ese eje está afectándose tanto, aquí lo voy a poner con este color para que no se nos olvide, el eje Z, el eje X va para allá y el eje Y va para allá. Perfecto. Entonces, si se fijan, a pesar de que está acostado en el plano XZ, ahí nos dice que empieza en t igual 0 sobre el plano XZ, lo cual ayuda bastante, porque nosotros ya sabemos que si está acostado en t igual 0 para una... O sea, está acostado en t igual 0 sobre el plano XZ, tenemos al tiro cuál tiene que ser la normal en t igual 0. Tiene que ser I. Y también sabemos que después de un cierto tiempo, llamémosle tau a eso, no va a ser relevante, pero para que lo vean, va a ser menos X. Entonces, acá también importa el ángulo. Acá, con respecto a ahí, ocupando ahí como la coordenada principal, esto va a estar del orden de 0 grados. O sea, 0 radianes, mejor. Y acá va a estar del orden de pi radianes, pi medios radianes, mejor dicho. Pi medios radianes. Entonces, necesito un conjunto de vectores definidos por funciones trigonométricas, lo cual ya no es difícil de ver, esto sí, eso sí, que hagan que en t igual a 0 esté alineado con I, pero que para un cierto tiempo, que es como el inmediato, donde ya la superficie vuelve, es paralela a los vectores que definen el campo magnético, me genere una superficie orientada hacia menos X, siguiendo evidentemente todas las reglas de mano derecha, bla, 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 ¿ya? ¿Qué funciones trigonométricas nos hacen eso?
Empecemos por la más fácil. ¿Qué función trigonométrica yo puedo definir para la coordenada i? Que en t igual 0, que porque piensen que van a ser dependientes del tiempo, me entrega que va a ser igual a 1. ¿Hay alguien que entregó la respuesta? Eso, un coseno. Entonces, mi vector normal va a tener como componente al menos un coseno de omega 0 por t, ¿cierto? Porque es el periodo de giro. Si yo me demoro 1 partido por omega 0, si yo lo dejo un tiempo 1 partido por omega 0 a esto andar, desde 0 hasta 1 partido por omega 0, voy a volver al mismo lugar. Entonces, esto va a ser un omega 0 por i. Luego, al otro lado, lo mismo. ¿Qué función vamos a tener a este lado? Una que, cuando para un cierto tiempo, cuando el ángulo sea pi medio, me entregue un menos 1. ¿Cuál se les ocurre? Ya, yo se la gente. ¿Por qué está en la pelúa? Menos seno. Y en la dirección de x. Entonces, si se fijan, para un ángulo de pi medios, o sea, cuando el seno recibe pi medios, esto vale 1, que es para este tiempo especial que habíamos hablado, donde la superficie se vuelve paralela por primera vez, pensando que está girando como en la dirección, siguiendo la regla de la mano derecha, también. ¿Sí? Esto está girando en torno a z positivo, en sentido antihorario, como siempre se ha definido. Ahora, si ustedes quieren ocupar otro sistema, está bien, pero tienen que casarse con él, siempre. Entonces, si yo necesito este comportamiento, ¿qué mejor que decir que va a ser la suma de ambos? Coseno de omega 0 por t en i, menos seno de omega 0 t por x. Listo. Y con el vector normal calculado, estamos dados para el éxito. ¿Por qué? El área no cambia. Lo que está cambiando es la superficie. Fíjense, no es el área, es el vector de orientación. O sea, ya examinamos que puede cambiar. Bueno, no examinamos el cambio de ángulo, o sea, el cambio de campo, porque eso puede ponerse complejo. Puede manejarse no es tan fácil de manejar, pero ya vimos que el flujo puede cambiar, o porque la superficie cambia, pero es porque el área de la superficie cambia, o porque el vector de orientación cambia. Entonces, una lección para ustedes es que una superficie es como una especie de vector, porque va a tener área y un vector normal. No sé qué implicancias físicas, pero yo estoy seguro que alguna implicancia física debe tener. Pero no a una cuestión del nivel que estamos teniendo, pero sí es como interesante. O sea, una superficie se puede definir como un vector, con un valor asociado a su área y el vector de orientación. Yo no sé, son cosas interesantes que uno no se da cuenta. Entonces, vamos a ponerle acá que, entre comillas, porque deben haber un par de sutilezas que en este momento no me estoy acordando, pero estoy seguro que deben haber un par de sutilezas ahí, pero lo podemos definir como así a grosso modo, a los cores, como un vector. Sorprendente, ¿eh? Bueno, ya, calculamos el flujo para terminar con esta cuestión. Evidentemente acá tenemos que recordar la ley de Faraday-Lenz, que no es una derivada total, es una derivada parcial también. Deriva cualquier cosa que dependa del tiempo. Y tenemos que calcular el flujo. Entonces, el flujo en este caso va a estar dado por... aquí sí voy a hacer el integral para que se fijen, que en realidad va a ser un integral que no perdemos nada. B0 por i punto, o sea, no, B0 por i en realidad, punto, ahora sí, coseno de omega 0 t por i, todo su factor menos, seno de omega 0 t por x, por las espiras de radio A, de teta de R, bueno, acá esto sí, ya, esto era así, sí, así mismito. Entonces, todo este choclón de acá, es este ds que tenemos que definir. Entonces, si se fijan, por la dirección que tiene el campo, solamente el aporte que va a tener al flujo
es la componente, lo que me imagino que el profe les debe haber dicho, o la profe, la componente normal al vector de orientación de la superficie. Esa es la parte que entrega el flujo, ¿ya? Acá si nos fijamos, la parte de este vector que va a estar entregando el flujo es todo. Acá es solamente esta componente. Y acá no hay ninguna. Entonces el flujo solamente depende de lo que pasa de forma paralela, o más bien perpendicular a la superficie, o paralela a la normal que define la superficie. Entonces con eso podemos notar que este flujo va a ser simplemente B0 por el coseno de omega 0t por la integral de 0a, de 0 a 2pi, de esta cosa. Que esto es como 2pi por B0 coseno de omega 0 por t. Bueno, el 2 no está porque se va a ir con el r, con el a cuadrado que va a aparecer por acá. Una cosa así. De este toque. Disculpa, ¿puedo hacer una pregunta? Cuando Por calculaste supuesto. el flujo del B0 le pusiste un I tongo, pero en el enunciado salía que era Z tongo. Ah, ya, es un error de tipeo. Va en la dirección de z. Si quieren podemos cambiar todo. Entonces, si yo a esto lo llame z, para que siga la regla de la mano derecha, este compadre tendría que ser x, y este compadre tendría que ser y. Entonces eso nos cambia algunas cosas, pero no tanto. Entonces ahora la normal en igual 0 va a tener que ser z, y esta de acá va a tener que ser menos i. Entonces, pum, 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 la normal cambia. Z y menos i. Esto cambia acá abajo también, para respetar el enunciado, pero es que en el dibujo aparece con otros vectores. Yo es un error de tipeo mío. Z y este es i. Y ahora sí. ¿Te parece bien ahora sí? ¿Correcto el enunciado? Así es que está un poco perdida, muchas gracias. Perfecto. Entonces ahora nuestra FEM va a estar dada por menos pi B0 omega 0 seno de omega 0t por a cuadrado. Y acá adelante le ponemos un menos que se me olvidó. Pim pam pum. Pi por B0 omega 0 seno de omega 0t por a cuadrado. Listo. Pasemos a la siguiente parte. No es tan complicado. Aquí lo que hice fue derivar con respecto al tiempo, ¿cierto? Y meterle un menos. Menos derivada temporal para que semeje a epsilon. Parte B. ¿Qué nos dice? La corriente es la función del tiempo que circula por la espira, si la espira posee una distancia R y una autoinductancia L. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Para poder responder esta pregunta, ¿qué tenemos que hacer? ¿A alguien se le ocurre? Bueno, no importa. Hay que usar leyes de Kirchhoff. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo la corriente. Y tenemos dos elementos que considerar. Una resistencia y una autoinductancia. Dentro de esta espira. Entonces, nosotros vamos a pasar de modelar nuestra espira, ¿cierto? Que es real. Por un objeto de la siguiente forma. Todavía circular. Donde los cables son ideales. Y le voy a poner acá una resistencia R. Y una autoinductancia L. Entonces, esto es como un circuito. Abstracto. Abstracto. Y donde los cables son ideales, no tienen resistencia. Entonces yo ahora tengo que calcular la ley de Kirchhoff. Veamos. Yo voy a tener una FEM dada por este resultado de aquí arriba. Epsilon. Esto va a tener que ser igual a la intensidad de corriente del sistema por R, ¿cierto? Si quieren lo podemos hacer menos IR para poder seguir la ley de Kirchhoff como tal, menos, si no me equivoco, porque la autoinductancia es un pasivo. Recuerden que los pasivos como resistencia, los objetos pasivos como inductancia, resistencia, son quienes
generan caídas de potencial, por tanto a este lado van con un menos. Evidentemente también ese menos tiene un montón de implicancias, porque acá tenemos que seguir una línea positiva. Hoy tienen tantos detalles que les recomiendo estudiar, porque si les preguntan por circuitos puede que les pasen un carril. Tengan cuidado con eso. Les recomiendo revisar sus apuntes de circuitos si es que tienen dudas con esto, ¿ya? Porque no es tan simple. Déjenme ver una cosita que quiero recordar como esta, ya. Y la inductancia también es un pasivo y genera un efecto pasivo, un objeto pasivo en tu circuito, genera una caída potencial y esta está dada por L factor de DI a dt. Y eso es igual a 0. Esto es una constante conocida. Entonces lo que hay que resolver es para I. Entonces la que queda es la siguiente. E tiene que ser igual a la intensidad de corriente por R. Esto depende del tiempo. Más L por DI a dt. Entonces acá ustedes después pueden entretenerse resolviendo la EDO. Me da positivo eso. Ustedes pueden entretenerse resolviendo la EDO. Esto está re bien. Déjenme ver una cosita. Ya, aquí tengo un problema. Aquí tengo que hacer una corrección. Este menos no va, porque el menos va directo. Por el menos que suelta el coseno al ser derivado, eso da al tiro la FEM. Porque la FEM es menos la derivada temporal del objeto. Y obtengo menos la derivada temporal del objeto, sí. Así que es con un menos adelante. Ahí ustedes lo pueden revisar, pero tengo eso presente. Ya. Entonces ahora la idea es que tenemos que resolver esta EDO. Nuevamente. Así que les recomiendo también revisar sus apuntes de EDO. Por segunda vez. De hecho, lo pueden hacer como por este método de la como d menos m cuadrado, como de los operadores diferenciales. Me acuerdo que eso era como entretenido adivinar esos operadores para cada uno de los objetos, como que te construía una especie de completación de cuadrado. Era entretenido. Ya. Para no darle la lata con la EDO, les voy a entregar el resultado, entonces ustedes tienen que resolver esto. Lo bueno es que si ustedes están en sus casas ahora, pueden, no sé si los dejan ocupar alguna herramienta computacional para resolver ecuaciones diferenciales en electromagnetismo. Dígame mientras escribo la solución de la No ha dicho nada de sí o por no. Ah, perfecto. Entonces eso significa que lo pueden hacer. Entonces, esto va a hacerse omega 0 t menos omega 0 por L por el coseno de omega 0 t. Esto es con un factor menos E a la menos R partido por L t. Esto lo voy a poner con corchete para diferenciar. Entonces, si tienen dudas, pueden meterlo a Wolfram. Wolfram resuelve esta EDO sin ningún problema. Yo no les estoy preguntando para saberlo por si acaso, así que no tengan miedo de decirme que sí. Si no les han dicho nada, eso significa que lo pueden usar. Porque si no les dicen nada es porque asumen que lo van a hacer. Así que si tienen problemas para resolver EDO, cosas así, mientras estén en pandemia y no les digan nada, ocupen Wolfram. Porque finalmente no les estamos preguntando por EDO, le estamos preguntando por materia, por esto, ¿cachai? Ok, torque. La parte del torque se la voy a dejar propuesta. Les voy a decir cómo se calcula así, pero lo que quiero que veamos es cómo calcular el momento magnético para la parte C. Entonces, en magnetismo nosotros definimos el torque como, si no me equivoco, M cruz B, ¿cierto? Una cosa así. Dígame si me equivoco. Pero creo que es más o menos así, M cruz B. Esto es el torque. Entonces, este objeto acá lo conocemos, es el campo. Lo que falta acá es el momento. Y está asociado a la presencia de corriente.
La fórmula para calcular ese objeto, se la voy a dar de inmediato, es la siguiente. Está más atrás. No tan atrás. Es esta de acá. El momento magnético es la integral cerrada sobre una línea sobre donde pasa la corriente de R', factor que se está integrando, cruz I por dl', y eso es todo. Entonces, ¿qué pasa? La espira es regular. Es un sistema bien definido. Ustedes pueden calcular su superficie, por tanto su área. Entonces, para sistemas con simetría, si ustedes hacen este cálculo van a llegar a lo mismo. Tenemos que el momento magnético va a estar dado por la corriente, por este vector S que les había dicho antes que definía la superficie. Entonces esto es I por el área por el vector normal en la superficie. Si ocupamos eso, les recomiendo que lo intenten hacer con este resultado. Sale, ustedes van a poder encontrar, porque este R cruz de L va a dar el vector normal y la integral termina a calcular el área. Vamos a poder obtener que el momento magnético en este caso es la corriente, que ya la habíamos encontrado, que está acá, todo este choclón de aquí, que no lo voy a escribir completo, por el área definida por este objeto, que si no me equivoco, no es directamente, no es directamente A cuadrado pi por, ¿cuál es el área de un círculo? Pi por R cuadrado. En este caso es pi por A cuadrado. Y en la dirección de n, que en este caso esa es conocida, coseno de omega 0t por, ¿cuál era el valor que le habíamos dado acá? Z menos el seno en i. Entonces finalmente el torque va a estar dado por esta misma expresión, menos seno de omega 0t por i, cruzado por B0 en Z tonco. Y les voy a dar la respuesta para que la tengan también. Esto después ustedes lo pueden resolver. Ya sea acaso terminar en 2 horas. Bueno, 2 horas aproximadamente. El torque, dependiente del tiempo también, porque si se fijan hay un montón de cosas que dependen del tiempo. Va a estar dado por omega pi cuadrado, a cuadrado, b0 cuadrado, a la cuarta, partido por r cuadrado más omega cuadrado L, factor de R seno de omega 0t, menos omega 0 L por el coseno omega 0 t, y todo eso multiplicado por el seno de omega 0 t. Y la dirección va a ser en I cruz Z X. La dirección va a estar dada por X tongo. Y eso ustedes lo pueden ver directamente de acá. De hacer este producto junto con eso, producto junto con eso y con eso. Y eso es todo. ¿Alguna duda? Pero tenemos un nuevo video de Quantum Fractal. Si no hay ninguna duda, creo que estamos listos. Voy a dejar de compartir. Les agradezco que hayan venido. Ya saben, cualquier duda, consulta que tengan al taller, pueden ir. Durante los exámenes funcionan. Y nada, pues,
Ya puedes dejar de grabar, Bruno. Esto se va a subir a YouTube.